Los científicos creen que en los primeros días de la Tierra, las plantas vivían solo en el agua, en el mar o en los lagos y estanques de agua dulce. Las plantas acuáticas primitivas, las algas, tenían clorofila, el pigmento verde que vemos en las células de la mayor parte de las plantas modernas. Las algas pertenecen a un grupo relativamente simple de plantas conocidas como talofitas. Muchas de estas plantas están bien adaptadas para vivir en el agua, debido a que la mayor parte de su superficie celular está expuesta al medio en que vive la planta. Agua, sales y anhídrido carbónico son utilizados en la fotosíntesis y el crecimiento y se difunden con facilidad dentro de cada célula. Sin embargo, si son arrojadas a la playa, demasiada superficie de la planta queda expuesta a los efectos del aire y el alga muere. No obstante, se cree que las algas fueron los antepasados de ciertas plantas terrestres primitivas. Es muy probable que, con el paso de los siglos, algunas formas de algas primitivas cambiaran lo suficiente para ser capaces de desarrollarse en la tierra y a la orilla del agua, hasta convertirse en plantas terrestres. Tales plantas existen aún en nuestros días. Estas plantas, los musgos y las hepáticas, pertenecen al filum del reino vegetal Bryophytas. Probablemente, las hepáticas son las que más se parecen a las primeras plantas que se adaptaron a la vida sobre la Tierra. ¿Qué es lo que hace posible que una planta, cuyos antepasados vivían en el agua, sobreviva a la acción secante del sol y el aire? Una razón es que, debido a su tamaño y estructura, la planta hepática crece horizontalmente y su cara inferior está siempre en contacto con una superficie húmeda. Otra razón es que el cuerpo de la hepática presenta una estructura compacta. Por consiguiente, en contraste con muchas algas, muy pocas células tienen su superficie expuesta al sol. Ahora vamos a examinar las células de esta sección transversal del cuerpo de una hepática al microscopio. La capa superior e inferior de células se llama epidermis. La presencia de este tejido especializado marca el progreso de estas plantas respecto de las formas inferiores. Tanto la epidermis superior como la inferior están especializadas cada una de forma diferente. Las células de la epidermis superior ayudan a evitar la pérdida de agua. Los poros de aireación de la epidermis superior proporcionan un fácil intercambio de anhídrido carbónico y oxígeno entre los tejidos interiores de la planta y el aire. Por otra parte, las células de la epidermis inferior permiten que penetre agua al interior de la planta. Algunas células forman rizoides, similares a filamentos. Estos ayudan a fijar la planta, pero principalmente aumentan la superficie de absorción de aguas y sales. Entre la epidermis inferior y la superior está el cuerpo celular de la hepática. En estas células, los cloroplastos convierten el agua y el anhídrido carbónico en los hidratos de carbono que la planta utiliza para su sustento. Debido a tal estructura y a su método de producción de alimento, las hepáticas continúan creciendo en la actualidad tal como lo hacían hace millones de años. Pueden ser observados 3 medios de reproducción, 2 asexuales y 1 sexual. Un método asexual de reproducción es la fragmentación. Cuando una planta se reproduce de esta manera, la nueva planta se divide en 2 puntos de crecimiento. Y mientras la parte más vieja muere, cada rama se convierte en una planta. Aquí las partes viejas o casi secas de la planta son evidentes. En algunas hepáticas, tales como esta marchantia, la reproducción también se lleva a cabo por medio de brotes. Unos diminutos brotes, llamados yemas, crecen formando pequeñas estructuras parecidas a cálices en la superficie superior del cuerpo de la planta. Estas yemas se desprenden por la acción del viento, del agua o de los animales y propagan nuevas plantas vegetativamente.
Estas nuevas plantas tienen características celulares idénticas a las de la planta madre. El tercer sistema de reproducción es el sexual. En la reproducción sexual de la marchantia intervienen dos clases de plantas, masculinas, que tienen ramas verticales provistas de anteridios, y femeninas, que tienen ramas verticales provistas de receptáculos arquegoniales o arquegonios. En la planta masculina, los anteridios u órganos sexuales masculinos están empotrados en la superficie superior del receptáculo anteridial. Los gametos masculinos o espermatozoides se desarrollan dentro del anteridio. Los espermatozoides nadan, por lo tanto solo se mueven en presencia del agua. En la planta femenina, los arquegonios u órganos sexuales femeninos nacen en la superficie inferior, entre los lóbulos parecidos a dedos del receptáculo arquegonial. Los gametos femeninos u ovulocélulas se desarrollan dentro del arquegonio. Cuando se produce la fertilización, las dos células sexuales, el espermatozoide de un anteridio y el óvulo de un arquegonio, se unen. Los núcleos de las dos células sexuales se fusionan, cada uno de ellos aportando un juego de cromosomas, doblando de este modo el número. La estructura formada por la unión de las células sexuales se llama huevo fertilizado o cigoto. El cigoto se desarrolla por división celular repetida, formando el cuerpo de una planta que producirá esporas, por lo que se llama esporofito. El esporofito permanece unido al gametofito y es de muy corta vida en las hepáticas y en todas las briófitas. Cuando maduran, las cápsulas del esporofito estallan, liberando esporas. Estos pequeños cuerpos son esparcidos por el viento, el agua o los insectos y se convierten en nuevas plantas gametofitas masculinas y femeninas. Esta alternancia de forma sexual o gametoproductora y asexual o espora productora se llama alternancia de generaciones y puede ser observada en todas las plantas superiores. Los musgos son parientes cercanos de las hepáticas. Algunos han desarrollado una mayor resistencia a los efectos secantes del aire y por ello pueden crecer en una gran variedad de lugares. A semejanza de las hepáticas, los musgos crecen mejor en los lugares húmedos, junto a las corrientes de agua, por ejemplo, o a la sombra de los árboles. Esto puede parecer un bosque enmarañado, pero solo es un grupo de diminutas plantas de musgo vistas de cerca. Cada planta de musgo empieza como un minúsculo filamento verde que se desarrolla a partir de una espora. Este joven gametofito absorbe agua y sales del suelo húmedo. Pasado un tiempo, verdes tallos verticales nacen de los filamentos. En la cima del tallo se desarrollan órganos sexuales. Este es un gametofito masculino. Sobre su superficie hay un órgano sexual masculino o anteridio. A través del microscopio, el anteridio se ve como una estructura pluricelular que produce espermatozoides. Escondido en las hojas del ápice de esta planta de musgo está el órgano sexual femenino o arquegonio. En esta sección longitudinal, el microscopio revela el único óvulo producido en el arquegonio. La lluvia o el rocío proporcionan el agua en la cual nada el espermatozoide procedente del anteridio y fertiliza el óvulo del arquegonio. A partir del cigoto resultante se desarrolla el cuerpo de la planta o esporofito sobre el gametofito. El esporofito depende en parte del gametofito para alimentarse.
La punta del esporófito se agranda para formar una cápsula o región portadora de esporas. La cápsula experimenta varios cambios estructurales para, finalmente, dar lugar a un círculo de estructuras parecidas a dientes. Normalmente, estas estructuras se mueven con los cambios de humedad, permitiendo la liberación de esporas. Aquí la liberación de las esporas está siendo inducida artificialmente para mostrar el gran número de esporas de una cápsula. Habitualmente, la lluvia, el viento o los insectos desencadenan la liberación de esporas que producen los filamentos verdes de las gametofitas que hemos visto antes. Por consiguiente, el ciclo vuelve a empezar. Se produce la generación sexual, el gametofito. Con la fertilización llega el esporofito, la planta asexual que produce las esporas. Los primeros antepasados modificados de las algas tardaron millones de años en establecerse sobre la Tierra y lentamente fueron afianzándose en ella. En algunas partes de la tundra ártica, los musgos son la forma de vida vegetal predominante. En las regiones templadas, los pequeños lagos y los estanques están con frecuencia cubiertos de musgo de los pantanos, como este esfagno. Puesto que el esfagno absorbe la humedad fácilmente, es utilizado en la agricultura para conservar la humedad y abrigar las raíces. Generalmente los musgos y las hepáticas ocupan un modesto lugar en el mundo vegetal actual. Debido a la poca firmeza de sus tejidos, no pueden crecer mucho, y gracias a su pequeño tamaño, ocupan hendiduras y otros hábitats demasiado pequeños para plantas más desarrolladas. Además, la mayor parte de las hepáticas no tienen tejidos especializados para transportar agua por todo el cuerpo de la planta. Por eso, casi todos los musgos y hepáticas son pequeños y están limitados a los ambientes húmedos. Hoy, humildes miembros del reino vegetal, creemos que fueron similares a las primitivas plantas pioneras en el establecimiento de la vida en tierra firme.